Ya cerramos, Diego. Última charla, empieza ahora. Vuelvo a introducirlo a Diego porque, como dije antes, el público se renueva. Va a ser moderado por Diego Noruega, co-founder de Square Ventures. Y vamos a tener como invitados a Gastón Remy, cofundador y CEO de Nuclea. Así que un aplauso para Gastón, por favor. Y Diego Manfio, VP ejecutivo de Ingeniería CIMA. Y bueno, última charla del día, de los primeros 3 días de Innovation Tech Week. Y vamos a hablar, van a hablar, yo no, un poco de cómo se toca el mundo del empresario con el mundo del emprendedor y cómo estos se potencian. Así que gracias. Muchas gracias, Cine querida. Bueno, nos toca cerrar con 2 grandes empresarios del interior, por casualidad del mismo lugar, pero del mismo colegio, la puta. Mismo colegio. Hay que estudiar el ADN ese que hicieron los profes. Pero también déjenme compartirles que son personas súper involucradas en sus ecosistemas. Y cuando hablo de sus, es porque no es uno solo. Está el ecosistema industrial, el ecosistema emprendedor, el ecosistema empresarial, y con un nivel de compromiso que para mí es muy admirable y me encantaría que los escuchen acerca de su historia, de lo que vienen haciendo y de sus razones. Pero empiecen con un intro, Gastón. Bueno, Diego, muchas gracias y un placer, como siempre, estar acá. A mí me encantó el título cuando lo planteaste porque, de alguna manera, yo hice una carrera corporativa, hice la típica escalerita corporativa en la primera parte de mi carrera, donde llegué a ser el CEO y presidente de Dow Chemical. De ahí tomé Dow Chemical es un gran conglomerado que fue también teniendo sus mutaciones, pero en ese momento muy fuerte en el agro, en la petroquímica y en la química, y con mucha presencia acá en Argentina. Ahí hicimos que nos volvimos a conectar con Diego en las primeras inversiones en Vaca Muerta, en lo que fue el primer desarrollo masivo de shale gas de la Argentina, junto con YPF. En esa época yo era presidente de la compañía. Y ahí tomo la decisión de quedarme en Argentina, que para mí fue muy importante, y no seguir con mi carrera corporativa, siendo uno de los cofundadores y el CEO en Argentina de Vista Oil and Gas en ese momento. Hoy Vista Energy. Ahí nos volvimos a conectar muy fuerte con Diego, por eso decía que me encantaba este panel. Después de la IPO en Nueva York, decidí tomarme un año sabático, muy malo eligiendo el timing, fue el año de la pandemia. Ahí me volqué de lleno al emprendedurismo social y de ahí ya no hubo retorno al mundo corporativo y directamente pasé al pico y pala de una startup tecnológica que es Nuclea. Así que, y respecto al otro que decía, sí, a lo largo de mi carrera siempre participé en espacios de construcción colectiva, algunos del lado bien tradicional, como IDEA, donde fui presidente del coloquio y de la institución, o la Cámara Americana de Comercio, y después sí volcándome más al mundo emprendedor. Así que ese es un poco el recorrido. Gracias. Diego Manfio, soy neuquino también. Sí, fuimos al colegio público Don Bosco con Gastón, impresionante esa simplicidad, humildad que teníamos y que creo que es necesaria para arrancar cualquier cosa. Mi padre fundó una empresa también de cero y yo con el mismo espíritu de sacrificio la continúo y dándole un montón de cosas más a una empresa que diversifica en otras inversiones. Tengo 5 hoteles en Argentina, en distintos lugares, y hago varias inversiones, pero la empresa tiene cerca de 1000 empleados, Ingeniería CIMA es la empresa principal, y está en el sector de energía Vaca Muerta. Por lo que decía, sí, Endeavor fue la primera cuna de abrirse al mundo emprendedor. Formé el board de Endeavor Patagonia y ahí hicimos algo muy lindo que continuamos al día de hoy, cada vez más grande. Y participo de las otras cosas, algunas con Gastón, algunas por otro lado, pero permanentemente compartiendo, sabiendo que Argentina, si no ampliamos nuestros brazos, no abrimos los brazos, no alcanza que a uno le vaya bien, sino no nos va bien a todos. 2 grandes personas, 2 grandes seres humanos y muy generosos. Con ambos me ha tocado
compartir empresa y recibir del lado de ellos un aporte inmenso. Pero no solamente conmigo, sino lo veo en muchas otras personas en quienes han invertido capital o simplemente quieren ayudar. Así que el agradecimiento y preguntarles por qué ese apoyo constante, más allá de que son personas hiperocupadas. A ver, si querés yo primero, Gastón tiene mucho más porque amplía enormemente todo lo que hace. Yo, aunque no lo aprovecho de decir acá, nos admiramos entre los emprendedores y eso es algo que te felicito, Diego, que se dé este espacio porque uno aprende cuando comparte un montón y tiene esa posibilidad de duplicar lo que otro hace y no es copiar, sino al contrario, amplificar, que Argentina necesita. Yo lo hago porque me encanta invertir, me encanta hacer el bien por el prójimo y creo que los emprendedores no trabajamos por dinero, sino por un propósito enorme. Y de ahí que vengo haciéndolo, continuando lo que decía mi padre, ¿no? Pero bueno, aprendiendo y compartiendo de la parte corporativa, que es un poco lo que vos nos convocás. Mi empresa es de un solo dueño, una pyme un poco más grande, pero aprendo que la parte del mundo corporativo, que Gastón alguna vez me invitó a hablar del mindset, del ownership mindset, del mindset de un dueño. Bueno, pero los dueños aprendemos de las corporaciones, así que ahí aprendí mucho, Gastón. A la pregunta, ¿no? Y aparte, pasaste muy rápido por el emprendimiento social y también eso, el por qué. Sí, lo conecto con eso entonces. A ver, para tratar de conceptualizar la respuesta y a lo que me estás preguntando del por qué, ¿no? Toda la primera parte de mi carrera fue mucho más alinear mi interés individual con el interés de la organización en la que estaba. Y eso funciona súper bien y vas sumando herramientas y experiencias, pero en el fondo estás pensando en la próxima promoción, en la próxima expatriación, en el próximo puesto. A mí cuando viví muchos años afuera, volví a Argentina en el 2014, que fue cuando empezamos a hacer lo de Vaca Muerta y algunas otras cuestiones más. Empecé a sentir un tercer alineamiento, una tercera dimensión que para mí cambió todo, ¿no? Que es cuando a ese interés individual o de tu organización lo alineás con un interés más trascendente o colectivo, ¿no? Y a partir de ahí fue como te diría que al final termina siendo algo hasta egoísta, porque es una sensación tan linda la de sentir, puta, mi granito de arena puede transformar este espacio, esta comunidad, este lugar, esta industria, lo que sea, no importa qué. A mí me pasaba, siempre cuento la anécdota, que con Dau, por ejemplo, ir cada 3 meses al board a convencerlos que era una locura en ese momento, cepo, fin del gobierno, iba a Estados Unidos a invertir cientos, miles de millones de dólares y convencerlos. Yo iba casi con la camiseta argentina puesta. En ese momento yo sentía que Vaca Muerta, estoy hablando hace 11, 12 años, iba a transformar la Argentina. Y a partir de ahí, cada proyecto que hice siempre me comprometí a que siempre tuviera un sentido de trascendencia, que vaya más allá de mi propio interés. Y ahí fue que pasó lo de Seamos Uno, que fue algo muy transformador, cuando esto que me preguntabas de la experiencia de impacto social. Y ya después con Nuclea fue mucho más cómo alinear un modelo de negocio, pero que al mismo tiempo tenga un impacto, ¿no? En este caso en una industria o yendo más allá en la manera, en mejorar las condiciones de hábitat. Y así en cada lugar creo que está bueno, ¿no? Yo lo cuento, esta idea de despertarte en la mañana pensando en ese efecto transformador, por más chiquito que parezca, cuando va más allá de tu propio interés, tiene un impacto enorme, ¿no? Alucinante. Diego, recién comentabas el tema de Endeavor en Patagonia, que no es solamente Neuquén, sino de ahí para el sur. Y la complejidad de articular, porque no es solamente startups, sino es atraer al mundo corporativo,
incluir al gobierno. ¿Cómo se tejen esas redes? ¿Qué has aprendido en estos 10 años? Sí, ahí hicimos un esfuerzo de sumar a dueños de empresa, que no necesariamente sean el perfil de Endeavor que busca por ahí la tecnología, el que escala muy rápido, pero sí empresas muy constituidas y de distintas industrias, ¿no? 2 que fuimos de petróleo y gas, 2 de la fruta, que el Valle de Río Negro y Neuquén tiene mucho, 2 del retail y 2 de cierto valor agregado como bodega y alguna cosa más. Empezamos a compartir algo increíble, no nos conocíamos. Cuando nos autoconvocamos, o yo lo llamé, no nos conocíamos tanto, o nos conocíamos, pero... Y al hacer cosas juntos, aprendimos y trabajamos muchísimo más en nuestros negocios y a la comunidad. Hoy somos un grupo enorme que escuchaba los paneles anteriores, Diego, y pensamos hoy en invertir en algún proyecto juntos. Vemos lo que está ocurriendo en Patagonia con Vaca Muerta, con renovables, con la fruta, con el turismo. Todos nos involucramos a veces juntos en otros proyectos y hay un gran potencial que cuando los argentinos, sacando el ego de lado, somos buenos. Si nos unimos, seríamos imparables. Alucinante. Gastón, y estás arrancando de nuevo. Te habías dicho me voy a tomar un sabático y estás de nuevo metido hasta el tope con Nuclea, haciendo una disrupción en una industria difícil, pesada. Contanos de ese proceso y de nuevo a mí me interesan los porqués, porque detrás de las emociones creo que están las decisiones. No sé si empezar por las emociones o las decisiones. Si empiezo por las emociones, un proceso, nada, no le voy a contar acá, una montaña rusa total. Quizás para mí, respecto a lo que fue un emprendimiento como Vista, que lo arrancamos 5 socios en un salita así, la diferencia fue que rápidamente nos convertimos en corporación por las lógicas de fondeo, ¿no? Hicimos un SPAC, rápidamente compramos los activos y a partir de ahí una corporación. Este camino largo del startup tecnológico viene siendo súper interesante desde el aprendizaje, pero también desde las emociones, como vos decías, ¿no? Un día estás cagado a piña, otro día estás eufórico. Una industria donde nos metimos en el mundo de los materiales de construcción. Veíamos que había una oportunidad muy grande en romper con las lógicas lineales de la cadena de valor para poder intervenirlas con innovación, financiación, logística y todo lo que es asesoramiento técnico a medida. Pero todo eso a partir de empezar a conformar una plataforma, ¿no? Donde convivan los fabricantes, los distribuidores, el mundo de las constructoras. Esto es una plataforma B2B, las empresas tecnológicas, los bancos, las fintechs. Es construir ecosistema. Es construir ecosistema de cero. Hoy le contaba a alguien justamente a la mañana, a un inversor, nosotros fuimos por el camino largo, ¿no? No fuimos con un producto que lo iterás y van varias versiones, sino que fuimos primero con una idea de crear el ecosistema y recién ahora a ese ecosistema, como parte de una estrategia, le estamos empezando, primero digitalizamos procesos y la primera parte fue imponer el ecosistema, digitalizar procesos, desarrollar herramientas digitales y en esta tercera etapa, que son 3 años y medio, estamos ya montándole productos digitales a medida de la industria. Principalmente una plataforma de tokenización. Acabamos de hacer el año pasado la primera tokenización de hierro en el mundo de ArcelorMittal. Y por otro lado, una plataforma de financiamiento con un acuerdo muy grande con el banco más grande de la Argentina, que es Galicia, que decide encarar a la construcción desde una lógica de verticales y ahí es donde se da cuenta que no se puede dialogar con el mundo lineal porque es imposible integrar sistemas uno por uno, sino que se integra y se habla con una plataforma como la nuestra que sí sube a los principales distribuidores, constructoras y fabricantes. Esa palmada de Galicia para nosotros fue muy importante porque fue la validación de la lógica que nos llevó tiempo, nos llevó mucho esfuerzo y altos y bajos, cuando se empieza a validar la visión también, ¿no? De decir, esta industria no va a ser la que va a esquivar toda esta transformación que se está dando de justamente empezar a manejarnos con lógicas ecosistémicas. Así que ahí estamos con Nuclea dando un salto muy, muy grande ahora a partir de estos 2
dos productos claves, ¿no? De DAO a vista con energía, a tokenizar acero. Qué locura, la verdad no sé cómo hace tu cabeza para hacer disrupciones en cada uno de esos ecosistemas, porque no es solamente impulsar a tu equipo y ya, sino es convencer a otros de que esto tiene un potencial gigantesco y que el impacto no es solamente en tu empresa o ganar plata, sino el impacto rebalsa la Argentina, Latinoamérica. Sí, ahí, y quizás conectando con un poco el título de este panel, ¿no? Creo que lo que nosotros hicimos, primero un equipo espectacular, ¿no? Pero después esto de saber tocar las botoneras de las organizaciones, por haberlas conocido, también creo que ahí hay una oportunidad muy grande. Creo que las grandes corporaciones no solo están en la búsqueda, sino que necesitan nutrirse de lo que es la innovación abierta, del aporte que le pueden hacer organizaciones mucho más ágiles, livianas y donde realmente el acercamiento de tecnologías disruptivas viene de una manera que nunca ellos podrían digerir, procesar o desarrollar. Decíamos lo de tokenización y yo me acordaba hace 3 años y pico, hablábamos a las grandes corporaciones, nosotros podemos ser la lanchita para tu transatlántico, piensen que pueden acceder a través nuestro a modelos de tokenización, blockchain, inteligencia artificial, y parecía allá lejos y hoy está pasando. Y estas organizaciones reconocen en nosotros la posibilidad de trabajar con metodologías ágiles, con equipos sin capas de las capas muy finitas en la toma de decisión, con mucha velocidad, y lo que en una organización, lo digo por experiencia propia, te lleva trimestres, años, nosotros lo estamos llevando a días, semanas, ¿no? Así que la verdad que eso me tiene súper entusiasmado. Lo sé. Dieguito, y desde el lado del emprendedor, vos que estás muy cerca de los emprendedores, insisto, no solamente de Patagonia, sino en el NOA, te vi recientemente muy activo con Pame, quien, bueno, no solamente Pame perdió a Andrés, sino lo perdimos todos, Andrés, y acompañando muy desde cerca, ¿no? ¿Qué necesitamos del emprendedor para que también sea parte de este crecimiento y de ese potencial de la Argentina? Sí, algo increíble que me encantó hacer y me siento bien en eso es aportar como persona. Toda empresa tiene una persona atrás y si nos damos a conocer implica un montón de cosas, yo creo, Diego, como Gastón lo hizo en toda su trayectoria, saber que está haciendo bien las cosas. ¿Cuántas empresas no sabemos quién hay atrás? Yo creo que si nos mostramos, sabemos que, aparte que no tendríamos nada por ocultar y revalorizar ese valor empresario, por un lado. Después, apuntando a tu pregunta, bueno, cuando nos conocemos nos acompañamos y en los ecosistemas poder llamar a uno y decir, che, me ayuda con esto, tal cosa, a Pame le pasó eso, a mí me había pasado antes. La vida nos va poniendo a prueba a los emprendedores o a las personas y tenemos que compartir mucho más que la vida empresaria y nos aportamos un montón. Algo que me pasa, distinto a la pregunta, pero mi ecosistema es muy grande y de paso, los que no conocen Vaca Muerta, mis clientes son YPF, Pan American, Chevron, Shell, Vista, Pampa Energía, Tech Petrol, Plus Petrol, Total de Francia, Capex, Fénix. Hay 12 empresas enormes en Vaca Muerta invirtiendo miles de millones de dólares. Y bueno, y también cuando me toca desarrollar cosas, y también lo vi a Gastón en su paso por DAO primero, como en su inversión Vaca Muerta y Vista, las personas somos mucho más potentes quizá por las emociones que lo frío de los negocios que es el dinero, ¿no? Así que los ecosistemas hay que exprimirlos todo lo que podemos y si podemos ahí brindarnos mucho más. Cuando damos ese valor no por dinero, por otra cosa a una persona, la felicidad es mucho mayor, yo creo. Acabas de tocar 2 puntos con los que esperaba fuera el cierre, pero en la lógica del dar. Sin tanto voy a buscar esto porque necesito esto, sino la creación desde el que puedo aportar, ¿no?
Te termino con esto, invierto muchas cosas, también en un Neuquén de todos estos grandes jugadores. Mi empresa es contratista de todo eso. Voy y hago un polo tecnológico en Neuquén. Una inversión que lo sumo a Sancor Seguros, que me acompañe. Llevamos a CITES a Neuquén, la primera aceleradora, incubadora que puede instalarse en la Patagonia. Y ese polo tecnológico de Neuquén, que es algo único, que nadie lo pensaba, y busca que haya un lugar donde confluyan ideas, la tecnología, lo dijo un panel anterior, esté en la industria de la energía, del oil and gas, que la tecnología a veces no, o sea, va a atravesar a todas las industrias, pero está costando en algunas industrias que son más tradicionales, ¿no? Así que yo estoy apostando ahí con la tecnología en Vaca Muerta, que creo que hay mucho por hacer, y bueno, y pensando en los otros. Cuando uno piensa en los otros, y termino, piensa en su cliente, así que mejor también, ¿no? Gastón, ¿cuáles son los condimentos para potenciar ese ecosistema, para potenciar esos vínculos entre distintos actores? ¿Cómo hacemos para que la corporación trabaje más cerca de los emprendedores, las empresas y pymes también se involucren, el gobierno esté más al servicio que como actor principal? En la experiencia de haber participado en varios de estos ecosistemas, en el fondo, lo escuchaba Diego recién, me resonaba mucho lo que decía, que es casi una forma de encarar la vida, ¿no? O la encarás en una manera muy lineal o la encarás de una manera mucho más circular, ¿no? O la encarás con las cartas pegadas al pecho pensando que la información que tenés o el proceso que tenés o el producto que tenés es el valor en sí mismo, o con las cartas arriba de la mesa para ver cómo crear juegos entre todos. O sea que creo que hay algo hasta filosófico, ¿no? Culturas colaborativas, culturas de propósito compartido. A ver, si tuviera que resumir lo que he visto en ecosistemas de alto impacto, algunas cosas parecen cliché, pero no lo son. Es un propósito transformador común. Claramente eso tiene que estar presente. O sea, si Diego está haciendo un ecosistema alrededor del polo tecnológico en Neuquén, claramente hay un propósito de transformar el entorno, generar innovación, generar nuevas oportunidades. Y así podría decir, cuando hicimos Seamos Uno, había un propósito, cómo transformar la manera de hacer asistencia social en Argentina. Un objetivo claro. Creo que para un ecosistema, para un proyecto de alto impacto, si no hay un objetivo claro por el cual todos los días tratamos de aportar, las cosas se diluyen. Creo que la tecnología, no como un fin, sino como un medio, es altísimamente exponenciadora de cualquier iniciativa. La transparencia, creo que es fundamental la transparencia de datos, transparencia de objetivos, transparencia de intereses, transparencia en el reporting que hablaban hoy. Realmente estos proyectos te vinculan y te hacen dueño, como hablábamos con Diego, y te hacen sentir que te pertenecen cuando es transparente. Y después creo que es fundamental empezar a entender que este mundo de hoy es imposible tener proyectos de altísimo impacto, proyectos exponenciales, si creemos que vamos a desarrollar todos los activos, el expertise, la experiencia, la tecnología, los productos in-house, que ese es el problema de la mentalidad de las corporaciones. La mirada que uno tiene cuando crea ecosistemas es cómo me apalanco en activos de terceros, conocimientos de terceros, experiencias de terceros, tecnología de terceros, para que en la suma de esas partes se crea en realidad una lógica de multiplicación. Eso que acabo de describir parece muy obvio, pero no se registra en muchos espacios o industrias, compañías, mercados, y creo que los ecosistemas tienen esa vocación. Y lo que decía Diego no es menor, el condimento emocional de todas estas cosas. O sea, a mí me gusta decir que cuando todos creemos que esta es la época de la hipertecnologización, yo estoy convencido que es la época del hiperhumanismo. La tecnología ya va, no la vamos a frenar. Está a un nivel de aceleración increíble. Lo que sí está en nuestras manos es ponerle un condimento muy humano a eso
en todos los aspectos, y ahí se produce para mí la magia y el milagro. Somos el animal emocional. Y eso es el factor velocidad. Dieguito, para cerrar, 2025, 2030, 2050, ¿qué te gustaría ver en Argentina? Por eso creo que trabajamos, por poner el grano de arena a esta Argentina que con desarrollo quizá pueda salir de la pobreza, con trabajo digno, meritocrático. Queremos una Argentina de más trabajo privado y hace falta más empresas. Por eso yo celebro cuando mi empresa, que tiene esa construcción de cosas dentro de Vaca Muerta, oleoducto, gasoducto, plantas compresoras, cosas que hace, subcontratamos y generamos nuevas empresas, todos los que nos ayudan, porque uno no hace solo, tiene clientes y tiene un montón de proveedores. Hay que hacer un crecimiento exponencial a una Argentina que salga de la pobreza a partir del trabajo. Así que trabajo por eso, ojalá que lo logremos, creo que tenemos una gran oportunidad y no la tenemos que perder. Gastón y Diego son dos tipos muy comprometidos, pero les voy a dar un ejemplo. Gastón se toma un vuelo en 1 hora y 15 minutos y está aquí. Para cerrar, amigo, ¿cómo sueñas la Argentina que quieres dejarle a tus hijos? ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a eso más rápido? Acá está mi hija, justamente hoy que me acompaña, así que puedo mirarla y pensar qué me gustaría que vea. Primero, lo que más me gustaría es que elija Argentina. Como me tocó a mí elegirla volviendo y decidiendo quedarme después, ya eso sería un gran aliciente, ¿no? Porque tener esa capacidad de elegir este país que es maravilloso realmente desde todo punto de vista. Me toca andar mucho afuera, creo que el mundo se está argentinizando. Creo que, A ver, ¿qué es eso? Creo que el mundo se volvió un lugar mucho más volátil, mucho más de reglas cambiantes. Solamente hay que mirar lo que está pasando a nivel geopolítico, lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en China, la guerra, Rusia, Ucrania, Medio Oriente, los nuevos tipos de liderazgos que empiezan a emerger, producto de un montón de cuestiones que no vamos a ahondar, pero que empiezan a marcar nuevas lógicas en la manera en que la gente se vincula, la manera en que la gente elige a sus gobiernos, la manera en que la gente se vincula también con la tecnología, desde el punto de vista social, demográfico, cultural. Y en ese se empieza a vivir una época de mucho más caos organizado y desorganizado, se parece mucho más a Argentina. Entonces, yo creo que el mundo está yendo hacia un lugar que empieza a favorecer nuestras ventajas competitivas y comparativas. Y yo quiero agregar, en línea con lo que contesté antes, que además de la energía, además de los alimentos, además de la minería, además de la economía de conocimiento, nosotros tenemos una capacidad vincular muy excepcional. Muy excepcional. Relacionarnos. De cómo nos vinculamos, producto de qué, creo yo, entre otras cuestiones, que pueden ser más de base, por la falta de institucionalidad en Argentina. Nos obliga, al no tener basamentos fuertes donde apoyarnos, nos vinculamos mucho más en lógicas de redes y de vínculos. Eso hoy el mundo lo aprecia un montón. Entonces, para redondear, ¿qué me imagino de Argentina? La oportunidad de un salto de rana. Así como en la tecnología podemos dar salto de rana, Argentina está ante la oportunidad de acelerar su desarrollo y, por supuesto, eso tiene que significar un país más inclusivo, más integrado y más unido en un montón de aspectos donde no nos reconozcamos tanto a partir de qué nos diferencia, sino de qué nos une. Y allá en los márgenes habrá discusiones, pero ahí en el medio hay un montón de aspectos que nos deberían unir como país. Bueno, qué gran manera de cerrar el tercer día del Innovation Tech Week con estos dos ídolos en quien me inspiro día a día, los veo, los observo, con sus actitudes, por sobre todas las cosas, con cómo lideran con el ejemplo, pero también desde el silencio, y cómo colaboran y dejan construir a otros, en esa lógica que mencionaban ustedes dos, de la colaboración y no desde los egos y quién es más picante. Los invito a que conversen
con estos maestros, ahora no porque Gastón se tiene que ir en un vuelo ahora, pero que también se inspiren en ellos e intenten imitarlos. Porque no es un laburo de estas dos personas solamente, es un laburo de todos para que salgamos a Argentina adelante y que podamos dejar una Argentina mejor de la que hemos vivido a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que Gastón, Diego, queridos, muchísimas gracias por lo que hacen y por estar aquí. Un aplauso grande para los chicos. Gracias.